Hace 15 días que el Señor me dio la oportunidad de poder estar aquí trayendo la palabra del Señor. Yo les decía a los hermanos que cuando hay un ataque del enemigo, esto me confirma que Dios sí ha hablado y sí ha prometido. El ataque del enemigo confirma la palabra profética. Esta mañana yo quiero hablar de un tema que está bajo el título de TAV. Los que vieron el anuncio por el grupo de la iglesia, T-A-V, TAV. TAV es el nombre de la última letra del alefato hebreo. Y hay una clave, hay un principio espiritual en esto que quiero compartirlo con la iglesia en esta mañana. Yo quiero ir al Salmo 34 y vamos a leer allí todo el Salmo. Si alguien tiene Biblia física, ahí en la Biblia física, cuando tú encuentras el Salmo 34, vas a encontrar unas letras menuditas debajo del título. En las Biblias físicas hay un título en ese Salmo 34 y ese título es algo que lo puso ahí las sociedades bíblicas y se llama la protección divina. En mi Biblia física dice la protección divina. Debajo hay unas letras menuditas. Esas letras menuditas hacen parte del texto original. No aparece eso en las aplicaciones en el celular y creo que ahí tampoco en la aplicación de computador. Pero ahí dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y empieza el versículo 1 diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que le aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Este salmo es interesante, tiene 22 versículos. Como el alefato hebreo tiene 22 letras. La última letra es la letra Tav. Pero curiosamente viene en un orden, cada versículo en el orden alefático o del alfabeto hebreo. Pero la última letra aquí en el Salmo está en el versículo 21, que dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Este Salmo fue escrito por el rey David, cuando ya había sido ungido para ser rey.
pero estaba huyendo de la persecución del rey Saúl. El rey Saúl era quien estaba en el trono, pero David había sido ungido por ser rey, puesto que Dios había desechado a Saúl. Y una vez él fue ungido, no fue algo inmediato que él ocupara el trono. Estuvo años huyendo de la persecución de Saúl, estuvo en peligros, y en uno de estos peligros él va a la región de los filisteos, a una ciudad llamada Gat, de donde era originario el gigante Goliat, que David ya había derrotado. Y estando allí en presencia de ese rey filisteo, que aquí en el Salmo le llama Abimelech, en el primer libro de Samuel le llama Aquis, porque Abimelech no es un nombre propio, sino es un título, así como Faraón o como el César. Abimelech era un título que ostentaban los reyes filisteos. Y David había sido ungido para ser rey, pero no había ocupado aún el trono, porque el proceso de la palabra profética se tenía que efectuar en la vida de David para formar a David para que fuera el rey que Dios quería que fuera. Y esto nos enseña que la palabra profética tiene siempre un proceso desde que se da hasta que viene su cumplimiento. Y por eso hay personas que se desesperan cuando reciben una palabra de Dios y piensan que al día siguiente ya Dios les va a responder o les va a traer el cumplimiento de esa promesa o de esa palabra profética. Hay personas que se desesperan porque reciben una palabra de parte de Dios y piensan que a la semana siguiente ya Dios traería su cumplimiento, pero eso no es así. La Biblia nos muestra que hay un proceso. Dios te habla de la promesa, pero no te dice cuál es el proceso, porque si Dios te hablara del proceso, tú te desanimarías. Pero la palabra profética es para que tú te animes, para que cuando venga el tiempo de la adversidad, tú recuerdes que Dios te lo prometió y tu fe se active y puedas estar firme mientras el proceso está aconteciendo. Abraham caminó 25 años sobre una promesa. 25 años, mis amados hermanos. Dios le prometió un hijo, pero 25 años después se cumple. Esos 25 años pasaron muchas cosas. Dios estaba en el proceso. Y en el rey David, él había sido ungido, estaba perseguido, estaba en medio de una circunstancia adversa, se había escondido en el desierto, se había escondido en las cuevas, lo estaban siguiendo personas que estaban peor que él. Y en una de esas huidas, él llega a una ciudad sacerdotal llamada la ciudad de Not. Allí estaba el tabernáculo en aquel tiempo y el sumo sacerdote habitaba en esa ciudad. David llega con sus hombres hambriento, llega de noche en Shabbat, en el día de reposo, y le dice al sumo sacerdote: tengo mucha hambre, mis hombres también, ¿hay algo de comer aquí? El sumo sacerdote dice: nada tenemos en este lugar para comer, solamente los panes de la proposición, los panes de la presencia, panes que se tenían que poner, 12 panes en el lugar santo y que tendrían que quedarse ahí 7 días hasta luego el nuevo día de reposo ser reemplazados por panes frescos. Habían acabado de reemplazar los panes y dijo el sacerdote a David: solamente tenemos estos panes viejos que son los panes de la presencia, es lo que te puedo dar. Y entonces cuando David come el pan de la presencia, se llena de la presencia. Esto es significativo porque él estaba huyendo, él estaba perseguido, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Y en aquel lugar había un hombre llamado Doeg Adomita, y era un espía del rey Saúl. Porque quiero decirles que el enemigo, como lo dije al principio, siempre nos está espiando. Los ángeles de Dios vienen a aprender de nosotros. No tengo tiempo para meterme ahí, pero los demonios nos espían. Y si alguien viene y te da una mala noticia, siendo que la Biblia nos dice que no debemos tener temor de las malas noticias, pero si una mala noticia te amedrenta, te asusta, atraes a esos espíritus que te están espiando y te menguan la fe. Porque lo que quieren ellos es que tú vivas en derrota. Porque lo que quiere Satanás es que tú vivas en aflicción.
vivas con miedo, vivas amedrentado. Y los espías del enemigo siempre están por ahí. ¿No recuerdas en una de las asambleas de Dios, de las asambleas celestiales en el libro de Job, que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, es decir, los ángeles, delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás? Él siempre se infiltra, él siempre quiere aprovecharse de las oportunidades, del lugar que nosotros le demos. Si hemos cometido un pecado y no lo hemos confesado, lo primero que hace Satanás es ir a acusarnos en la presencia de Dios. La Biblia dice que él nos acusa de día y de noche, pero gracias a Dios que allá tenemos un abogado, que es Jesucristo, y el abogado nos defiende. Aunque yo aquí todavía no haya confesado mi pecado, el trabajo de mi abogado es defenderme. Satanás no tiene éxito en la presencia de Dios, pero viene luego y me vigila, me fiscaliza. Y si yo no confieso mi pecado, dice la Biblia que le estoy dando lugar al diablo. La mayoría de los ataques del enemigo sobre nuestras vidas, gracias Danielita, Dios te bendiga. La mayoría de los ataques del enemigo sobre nuestra vida es porque nosotros mismos le damos la oportunidad. Él es un oportunista, él es un aprovechado. El espía Doeg Adomita había llegado al lugar donde se servía a Dios, había llegado al lugar en donde se adoraba a Dios, había llegado al lugar de los sacrificios, había llegado al lugar de la presencia. Déjame decirte que los primeros que quieren entrar a este lugar no son los hermanos en Cristo, sino los espíritus malignos, para distraerte, para traer confusión a tu mente, para que no puedas entender la palabra que está siendo predicada, para que te traiga distracción. Si entrara una polilla y revoloteara por este salón, la mayoría de nosotros nos entretendríamos con la polilla, con la mariposa, y el predicador quedaría volando. Si frenase un carro en esta hora allí afuera, seguramente la mayoría voltearía su cabeza hacia afuera para ver qué fue lo que pasó, y el predicador quedaría volando. Si suena una alarma allá, todo el mundo quiere saber qué fue lo que pasó allá afuera, y el predicador queda volando. En nuestras reuniones también está Satanás. Él se cuela, él es un espía. Pero David lo identificó. David sabía quién era ese Doeg Adomita. Así que cuando David ve que estaba allí ese espía, corre donde el sumo sacerdote y le dice: no tienes un arma aquí en este lugar, necesito un arma, necesito una espada. El sacerdote le responde: ningún arma tenemos en esta casa, porque esta es una casa sacerdotal. Esta es una casa de sacerdotes. Pero el sacerdote se acordó: me acuerdo que guardamos aquí la espada de Goliat, la espada que tú mismo tomaste cuando mataste al gigante, y con esa espada le quitaste la cabeza. Esa espada la estamos guardando aquí, pero está detrás del efod. Efod es una vestimenta sacerdotal que se vestía el sacerdote cada vez que necesitaba una respuesta de Dios, cada vez que necesitaba una revelación de Dios. Y esto también nos enseña que detrás de cada revelación de Dios, detrás de cada revelación de la palabra de Dios, ahí mismo se esconde el arma con que podemos derrotar a nuestro enemigo. Tú no vas a derrotar a tu enemigo con tu astucia, como decía el Chapulín Colorado. Tú no vas a derrotar a tu enemigo espiritual, el enemigo de tu alma, con tu propia inteligencia, tu perspicacia. Tú no puedes derrotar a tu enemigo con tus fuerzas. La única manera de derrotar al enemigo es con el poder de Dios. La Biblia dice: no es ni con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Pero para eso la estrategia espiritual te la va a dar Dios cuando tú buscas a Dios en revelación, porque esa revelación te va a dar a ti las armas, las estrategias, las herramientas de tu victoria. Quisiera tener a 2 a 3 aquí en esta mañana. Yo creo que los tengo perdidos. No, los tengo perdidos. Voy bien. El arma de
Goliat era grande, porque el texto en el primer libro de Samuel nos dice que era una espada que solo él podía cargar, una lanza que solo él podía guardar, pero la espada la tenían guardada en el tabernáculo. David le dice: dame esa espada, porque sabes, tu enemigo, no estoy hablando en términos espirituales, tu enemigo tiene el arma con que Dios lo va a derrotar a él. Explique, pastor. Con mucho gusto usted me lo pide, yo se lo explico. El diablo quiere destruir tu testimonio, pero lo que más hace es promocionarte, darte publicidad para que otra gente quiera venir a conocer qué es lo que pasa contigo. El enemigo, el diablo, te manda una enfermedad y te quiere destruir a través de esa enfermedad, porque hay enfermedades causadas por demonios. ¿Recuerdan ustedes una mujer en los evangelios? Una mujer que estaba encorvada, llevaba 18 años así. El Señor Jesús en un día de reposo la sana, y los fariseos se pusieron disgustados porque había sanado en día de reposo. Y el Señor Jesús les dijo: pero ustedes, ¿por qué se enojan? ¿Acaso si a ustedes se les va un burro en una zanja, que por ser día de reposo ustedes no van a sacar el burrito de ahí? Ahora yo no voy a desatar a esta mujer que el diablo tenía atada durante 18 años. Había una atadura en la vida física de esa mujer de parte del diablo. 18 años, enfermedades causadas por los demonios. ¿Recuerdan ustedes el joven ciego y mudo que cuando el Señor echó fuera el demonio, el joven vio y el joven habló? ¿No recuerdan ustedes cómo la Biblia reporta enfermedades ocasionadas por los espíritus inmundos? Entonces el diablo puede traerte a ti una enfermedad y te quiere destruir a través de esa enfermedad, pero lo que hace Dios es usar eso para luego traer sanidad a tu vida, levantarte de allí y luego tú tener la fe suficiente para ir y orar por los otros enfermos y que también se sanen. Cuando el diablo quiere destruirte a ti, te trae una depresión tremenda y te envían para el psiquiatra y te medican. Pero lo que más hace el Señor cuando tú depositas tu fe en Él es que te levanta de la depresión y tú también vas y ayudas a los que están afligidos. El diablo te hizo pasar por estrechez económica y quiso destruirte con eso, pero luego Dios te levanta y luego tú empiezas a darles a otros las claves de cómo sostenerse económicamente en medio de la crisis. Comienzas a guiar a otros para la administración de los recursos y Dios te da la sabiduría para tener las riquezas, y te lleva también el diablo a las drogas o al alcoholismo, te lleva a algún vicio y te quiere destruir a través de eso. Pero si tú pones tu fe en el Señor, Dios te levanta de allí para que tú también vayas y saques a otros de esa esclavitud. Puede ser que el Señor te haya permitido que el diablo te lleve a la cárcel, a la prisión, pero luego Dios te ha sacado de ahí y ahora vas y le predicas a los presos la misma arma que Satanás ha querido usar en tu contra. Dios la puede revertir en contra de tu enemigo para darte tu victoria. Quisiera tener a 2 a 3 en esta mañana, porque a veces pierdo las ganas de predicar. No vaya a permitir que su alabanza sea menor que mi predicación, hermanos. No permitas que mi predicación sea mejor que tu alabanza. Dígame amén. David se lleva la espada de Goliat, porque la espada es señal de la victoria sobre tu enemigo. Y déjame, Lidia, por favor, vamos a leer en primer libro de Samuel. Y mira un momento allí el capítulo 21. Vamos a leer verso 10 hasta el verso 12. Por favor, léalo conmigo. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra?
¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Ya dije, Gat es la misma ciudad de donde era originario Goliat. Aquís es el rey de esa ciudad, un rey filisteo. Y David va y se mete a esconderse de Saúl en el peor lugar donde podría haberse metido. Entra con la espada de Goliat en su hombro. Esto parecería una abierta provocación contra los enemigos. El peor lugar de esconderse, porque los filisteos conocían muy bien a David. David había matado a su campeón, había matado a su paladín, había matado al gigante, le había arrancado la cabeza, los había humillado, y ahora se esconde en el peor lugar. Yo quisiera predicar en esta mañana, no sé si ustedes me permiten predicar. Amén, gracias por los dos que dijeron amén, gloria al Señor. Mira. Ahora sí. En el mismo lugar donde el diablo ha querido hacerte la guerra, es el mismo lugar donde Dios te da la victoria. Quisiera tener a 2 o 3 en esta mañana. En el mismo lugar donde tú pasaste por el divorcio y donde todos se dieron cuenta y se burlaron de ti y te decían el venado. Es en el mismo lugar donde Dios permite y te deja que te vuelvas a casar y tengas 4 muchachitos y 2 perros y un gato. Ay, yo quisiera tener a 2 a 3 en esta mañana. En el mismo lugar en donde el diablo ha querido hacer que te difamen, es el mismo lugar donde Dios te va a levantar y te pone a servir y te da un ministerio poderoso. Y es el mismo lugar en donde Dios manifiesta su gloria sobre ti. En el mismo lugar donde Satanás ha querido hacer algo en tu contra, es el mismo lugar que Dios va a usar para levantarte, para decirle, para refregarle en la cara al diablo y decirle: mira lo que voy a hacer con él, mira lo que estoy haciendo con ella, mira mi gloria sobre su vida. Diablo, tú lo querías destruir, diablo, querías destruirla, pero ahora yo lo estoy protegiendo y ahora estoy usando todo esto en tu contra para tu propia vergüenza. El versículo 11, mira, dice el versículo 11: los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿Y por qué esto es significativo? Porque David todavía no era rey, no ocupaba el trono. Había sido ungido para ser rey, sí, pero no ocupaba el trono. ¿Y qué decían los enemigos? Si usted me lo permite, yo veo que incluso los enemigos estaban profetizando. Estaban diciendo: ¿acaso este no es David, el rey de la tierra? Ni siquiera dicen el rey de Israel, el rey de la tierra. Qué glorioso es que los enemigos de nosotros, aunque nos odien, tengan que decir: pero de todas maneras es que es un hijo de Dios. Es que de todas maneras es una hija de Dios. Qué glorioso es que nuestros propios enemigos nos digan, reconozcan eso. Entonces, no vayas nunca a menospreciar a ese pastor de ovejas tartamudo que pastorea en el desierto, porque mañana Dios lo puede levantar para ser libertador de una nación. Nunca te vayas a burlar de ese lisiado que
piensa él mismo que no sirve para nada, porque mañana el rey lo puede invitar a comer en su propia mesa. No vayas a condenar a ese que niega a Jesús junto al fuego de los enemigos, porque mañana Dios lo puede levantar como el predicador de fuego en Pentecostés. No vayas a creer, no vayas a pensar que Dios no puede levantar a las personas que nosotros mismos menospreciamos. La Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y si tú estás aquí es porque ninguna persona más vil y menospreciada estaba para Dios escogerla. Si yo estoy aquí predicando es porque Dios no miró nada más tonto en la vida y me miró a mí en su misericordia. Y yo predico por su gracia, no porque yo sea muy inteligente o sepa más Biblia que usted, hermano. Y me humillo en su presencia. La tribulación por la que tú estás pasando hace que tú le tengas que decir a Dios: Señor, me siento afligido, me siento frío. No sé si yo estoy adentro o estoy afuera. Me siento más afuera que adentro. Señor, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de servirte, no tengo ganas de seguirte. A veces siento a Dios, a veces siento al diablo, a veces siento que amo a los hermanos, a veces siento que quiero cogerlos a palo. Y tú estás luchando con eso, pero es una lucha contra tu propia carne. Estás sometiendo a tu carne para que tu carne dejes que tú le sirvas a Dios, que tú adores a Dios. Es una lucha y Dios lo sabe. En tu concepto ya tú dices: no sirvo para nada. Pero Dios te dice: no, tú eres para mí mi especial tesoro. Tú eres para mí mi especial tesoro. Tú haces parte de la nación santa. Tú haces parte del pueblo adquirido. Tú haces parte del reino de sacerdotes. Tú te ves como menesteroso, pero yo te veo como victorioso, como vencedor, como triunfante. Te veo reinando en la tierra conmigo. Que alguien grite: yo no soy cualquier cosa. Diga, no soy cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y perdóneme la expresión, tú no eres cualquier lagaña de mico. Dios derramó hasta la última gota de su sangre por ti. El diablo te hace pensar: tú no vales nada, que tu vida no tiene sentido. Se te han pasado pensamientos de muerte por tu cabeza. No. Señor, es que he sido muy débil, he tropezado una y otra vez con la misma piedra. Pero eso no hace que el amor de Dios cambie hacia tu vida. Dios te ama, Dios te valora. ¿Sabes cuánto vale el alma tuya para Dios? ¿Sabes cuánto? Vale toda la sangre de Cristo su Hijo. Y no hay riquezas que pudiéramos reunir de todo el universo. ¿Saben? Los científicos dicen que hay un asteroide que trae toneladas, pero toneladas de oro y de diamantes, etcétera. Pero ni siquiera reuniendo todos los asteroides que traen riqueza en este universo se pueden comparar con el valor de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es invaluable. Y eso es lo que tú vales para Dios. Date tu valor, date tu lugar. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No le creas las mentiras al enemigo. Vamos a leer el verso 13, la primera parte del verso 13. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Toque al que está a su lado ahí, dígale: tienes que cambiar tu manera de comportarte. Dile: ¿para qué? Para que confundas a tu enemigo. Dile: tienes que cambiar tu manera de comportarte para que confundas a tu enemigo.
Porque es que tú siempre estás huyendo del diablo, pero va a tener que llegar el momento en que te tengas que parar frente a él, enfrentarlo y ponerte frente a él, y vas a tener que hacerle frente al enemigo. Porque el enemigo está acostumbrado a ver tu espalda cuando tú sales corriendo, cuando hay dificultades. Pero cambia tu manera de comportarte. Por eso la armadura de Dios es para que el creyente pueda estar firme en el día de la aflicción, en el día malo. La armadura de Dios es para hacerle frente al enemigo, no para salir corriendo. Por eso tú nunca vayas a seguir a un líder que ostenta sus cicatrices de la batalla en su espalda, porque eso quiere decir que fue que salió corriendo y todas las heridas las recibe por detrás. Sigue a un líder que pueda ostentar sus cicatrices de batalla en su frente de forma frontal. Eso quiere decir que es una persona que le pone el pecho a la crisis, que le pone el pecho a las dificultades, que no sale corriendo. Y si se tiene que morir en la raya, se muere en la raya, porque Dios lo permita. Pero no porque sale huyendo de la dificultad, no porque salga corriendo de la dificultad, de la aflicción, de la enfermedad. Tienes que cambiar tu forma de comportarte para confundir al enemigo. Entonces, propone en tu corazón, hoy mismo propone en tu corazón. Si tú eres una persona que no siembras en la obra de Dios, propon hoy en tu corazón que vas a sembrar en la obra de Dios. Amén, amén. Digo, 2, 3 dijeron amén. Mira, hermanos, yo sé que ustedes están ahí de pronto sintiendo un poco de calorcito, aunque el día está fresco. Pero cuando pongamos este cielo raso aquí, va a haber un poquito de más frescura. Cuando echemos el piso, va a haber un poquito de más frescura. Y de todas maneras, necesitamos ventilarnos. Hay muchas cosas que la obra de Dios todavía necesita. Y necesitamos sembradores en la obra del Señor. Y si tú no siembras en la obra del Señor, pues cambia tu manera de comportarte y vas a comenzar a sembrar. Si eres una de las personas que no haces cumples las leyes económicas de la Biblia, propone en tu corazón: a partir de hoy voy a empezar a cumplir las leyes económicas de la Biblia. Si tú eres una persona que se te dificulta adorar a Dios, levantar sus manos, cambia tu manera de comportarte para confundir al enemigo y comienza a partir de hoy a levantar tus manos. Date una vueltica por el templo corriendo para ir despegándote de esta tierra. Cambia tu manera de comportarte para confundir al enemigo. Si tú eres una persona que no abrazas a nadie, no saludas a nadie, sino que miras a todos como si te hubieran tomado prestado y no te han pagado, pues de hoy en adelante vas a cambiar tu manera de comportarte. Vas a saludar con ósculo santo, vas a saludar con cariño a los hermanos. Cambia tu manera de comportarte para confundir a tu enemigo. Y el enemigo, cuando vea que tú cambias tu manera de comportarte, dirá: pero ¿qué le está pasando a este? ¿Pero qué le está pasando a esta? Y ahora ¿cómo lo ataco? Y ahora ¿cómo lo confundo? Y ahora ¿qué cascarita le pongo? No sé qué hacer con esta persona que está cambiando su forma de ser. Confúndelo. Dale el codito, codéalo, dile: confúndelo. Dile, confúndelo. Seguimos, verso 13. Y dice, y se afligió, y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y aquí llegué al corazón del mensaje y al final del mensaje. No es que él era un loco, sino que se fingía loco. Se hacía el loco, pero mantenía el control. Quisiera tener, Señor, que hable en lenguas y que profetice y que interprete, porque los hermanos como que están muy callados. Señor, bueno. David se hacía el loco, pero mantenía el control de la situación. ¿Y sabe qué hacía? Se fue a escribir. La palabra escribir en el hebreo es la palabra vayetab. Se escribe con la
tab. Y ahí está la revelación en esta mañana. Y ahí está el arma con que tú vas a derrotar a tu enemigo. Escúchame bien, escúchame bien. Se fue a escribir a las portadas de las puertas. Las portadas de las puertas en aquel tiempo eran puertas gigantes de acceso, donde se hacía comercio, donde se ejecutaba el juicio, donde había ingreso, donde había autoridad. Allí en las puertas de las ciudades, porque en los tiempos bíblicos las ciudades eran amuralladas y solamente se cerraban las puertas en tiempo de guerra, pero en tiempo de paz las puertas mantenían abiertas. Para allá se fue David y dice que entonces comenzó a escribir, comenzó a marcar, comenzó a poner la letra tab, porque la palabra marcar en el hebreo es tab. También la palabra firmar en el hebreo es tab. Y él comenzó a escribir esa letra ahí. Hermanos queridos, cuando él escribe el Salmo 34 en el versículo 21, que dije que ese versículo comienza con la palabra, con la letra tab, empieza diciendo: matará al malo la maldad. La palabra matará es la palabra temotet, se empieza con la letra tab. Así que cuando David escribe el Salmo 34, recordó que cuando estuvo en la ciudad filistea de Gad, lo que hizo fue fingirse loco, ir allá a marcar las puertas de la ciudad, dejar que la saliva le escurriera por la barba. La gente lo miraba y decía: está loco. Y dijo el rey Aquís: que yo necesito locos en esta ciudad. No, saquen ese loco de aquí. Él era haciendo un acto profético, estaba marcando, porque la Biblia nos enseña que cuando David ocupó el trono, cuando por fin pusieron la corona sobre su cabeza, la primera ciudad que él conquistó fue Gad, lo que él marcó. Entonces dile al que está a tu lado: marca lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Márcala. Vas a tomar, yo voy a hablar con 2 o 3 locos en esta mañana. Voy a hablar con 2 o 3 locos en esta mañana. Vas a tomar las cuentas que tú debes, las cuentas de banco, las deudas, y le vas a poner una letra tab, y vas a marcar tab, y vas a ir a tu casa y vas a marcar tab, y vas a tomar aceite y vas a ir y vas a ungir la almohada donde tus hijos ponen la cabeza, y vas a decir: Señor, yo marco, mi hijo, Señor, no es para el diablo, mi hijo no es para los vicios, mi hijo, Señor, no es para que se pierda. Y empiezas a ungir incluso su ropa interior cuando tu hijo no esté, y de repente vas a empezar a ver que tu hijo viene y te dice: mamá, no quiero irme para la esquina a beber, mamá, no quiero irme con mis amigos, no sé qué me pasa, me quiero quedar aquí en la casa, no quiero irme para el billar, no quiero irme para el punto de droga, no quiero irme para la taberna, no quiero irme para el casino. Mamá, no sé qué está pasando, porque hubo alguien que creyó la palabra, hizo lo mismo que David. Va y marca tu territorio, porque Dios te lo entregó a ti. Y 2 o 3 locos necesito yo, porque vamos a salir por estas calles de estos barrios. El lugar que el Señor nos ha entregado no es esto, hermano, es esta zona de la ciudad. Y vamos a ir en la mañana, en la madrugada, 2, 3 locos. Ojalá hubieran 10 o 20, gloria al Señor. Y que vayamos y marquemos los postes, poste tras poste. Y vamos a marcarlos con tab y vamos a decir: Señor, si tú nos trajiste a la zona de esta ciudad, es porque aquí hay mucha necesidad. Pero tú nos vas a capacitar, tú nos entregas el territorio, nosotros ponemos el pie. Dios le dijo a Abraham: mira, yo te entrego la tierra que tú pisares, todo lo que pisares la planta de tu pie te lo entregaré a ti y a tu descendencia. Dios le dijo a Josué: Josué, ya la tierra prometida está ahí delante de ti, yo te la entrego a ti, pero entren, poséanla, pongan los pies ahí, caminen, reclamen, marquen. Tienes un proyecto en tu casa, tienes un proyecto en tu negocio, en tu empresa, márcalo con una tab. Haz el proyecto, redacta el proyecto, escríbelo y preséntalo al Señor. Y tú le dices: Señor, lo marco hoy como propósito que tú tienes para mi vida. Yo lo creo. Márcalo. Y yo quiero que hagamos una oración en esta mañana. Vamos a hacer una oración en esta mañana.
solamente van a hacer la oración. Ojo con lo que voy a decir, o mejor dicho, oído con lo que voy a decir. Esta oración solamente la van a hacer los locos, los que están demente, los que están demente en Cristo, los que están demente en la fe en Dios. Si usted quiere hacer esa oración conmigo en esta mañana, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Aleluya. Cierra los ojitos. Solo los que se consideren muy inteligentes, no cierren los ojos, quédense ahí despiertos. Miren para acá, o miren para el techo, o para donde quieran mirar, o saque su celular y comience a chatear. Pero con los locos y las locas que le creen a Dios cualquier cosa, cierran sus ojos. Y todos vamos a hacer la misma oración. Ustedes la van a repetir conmigo. Diga: Señor, yo me propongo a poner una marca sobre todo lo que me das, sobre todo lo que me prometes. Diga: yo declaro que soy lo que tú has dicho que soy, que alcanzaré lo que tú has determinado. Dile: entiendo que las veces que no he recibido, no es porque tú no me quieras darme, sino porque yo no lo he marcado, no lo he poseído en fe. Dile: pero hoy me propongo en el Espíritu poner marca sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi negocio, sobre mi empresa, sobre mis finanzas. Dile: y será una señal de que se hará un cambio a mi favor. Dile: de que tú me lo darás. Será una señal que tú cumplirás la promesa en tu palabra para mi vida. Será una señal de que será mío, que lo poseeré. Dile: marco mi territorio. Declaro que la maldición se muere y todo lo que no es de Dios se muere también. Y dile: la bendición de Dios corre en mi casa, corre en mi vida, corre en mi descendencia, corre en el territorio, en el nombre de Jesús. Amén.